Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Es otra manera de trabajar, pues diferentes temáticas, pues que están asociados también, pues a cada una de las dinámicas que las instituciones de educación superior, pues organizan para, pues discutir diferentes temas, pues asociados a sus programas de estudio, dependiendo pues de las materias, las asignaturas y todos aquellos temas que de alguna manera pues son pues de importancia para pues la vida académica de todos aquellos que cursan algún tipo de estudios a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado. Y este pues ejercicio que vamos a hacer el día de hoy pues es algo muy significativo, sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un fenómeno, vamos a llamarlo así, de tipo social educativo, que se presenta en la gran mayoría de las instituciones de educación superior, pero sobre todo en la parte de educación de posgrado, en maestrías y doctorados, no nada más en el estado de Oaxaca, sino en el país y en el mundo entero, y que está asociado directamente pues a aquellos alumnos que terminando todos sus créditos, todos aquellos otros actividades que por políticas internas de las instituciones los alumnos tienen que cumplir, pues al momento de llegar a la última etapa que tiene que ver con la elaboración de su proyecto recepcional que tiene que ver con la tesis, pues muchos de ellos se quedan truncos, algunos no inician, algunos otros la dejan a la mitad, algunos la terminan pero no la presentan ante un jurado, y los factores y variables que pueden incidir en esta falta de presentación de los trabajos de los alumnos, pues puede ser muy variado. Eso hay que reconocerlo, y esto, pues repito, dependerá mucho de pues las circunstancias que vamos a considerar en esta presentación. Entonces, yo creo que es un tema interesante desde este punto de vista. Entonces, por eso quise primero pues presentar así de manera muy general esta situación. Por otra parte, bueno, aquí está el encuadre de lo que es las reglas para poder estar en este webinar, y es mantener su sonido inactivo. Tu video es opcional, si quieres mostrarte en imagen, pues adelante, si no, no hay ningún problema. Se te solicita, por favor, hacer tus preguntas y comentarios por medio del chat únicamente, y al finalizar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues hacerlo a través de este medio. Recordar que este es un espacio de tipo académico y por lo tanto se pide pues precisamente un respeto para todos, en particular de los que están participando en este webinar. Si tienes alguna dificultad con el audio o el video, pues coméntalo en el chat para ver cómo podemos solucionarlo sobre la marcha. Y bueno, pues de antemano, pues a todas aquellas personas que atendieron a esta invitación, pues se les agradece el que estén aquí presentes, que estén escuchando, sobre todo por el tema que, repito, es importante. Por otra parte, quiero agradecer a la Universidad Santander, pues esta invitación que hacen a su servidor para poder presentar este tema que, repito, es interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo sociológico educativo, de lo educativo, de las políticas educativas y de todas aquellas áreas que se encargan de estudiar estos fenómenos. Por lo cual, pues agradecemos a esta institución que tiene su sede en la ciudad de Oaxaca, pero también tiene otros campus a los cuales pues también hasta allá llegan sus servicios. He de comentar, bueno, que en algunos casos he estado con ellos colaborando, en algunos momentos, los fines de semana, dando algunas asesorías, dirigiendo algunas tesis de maestría, de doctorado, y bueno, es una institución que ha abierto pues las puertas a todos aquellos que tengan la intención de realizar estudios de maestría relacionados al ámbito educativo, y doctorado también relacionado pues a los
estudios propiamente de la investigación en algún área en particular también de la educación. Entonces, bueno, pues agradecemos a esta institución por su invitación, al maestro Carlos Sigüenza, al maestro Alan Romero, de esta invitación que hacen. Y bueno, pues atendiendo a esto, bueno, pues el tema que vamos a desarrollar pues sería este que tenemos aquí en pantalla, que son factores endógenos y exógenos más frecuentes que inciden en los estudiantes de posgrado para no concluir su tesis de grado. Y bueno, quien presenta pues es ese señor que está ahí en la fotografía, es decir, soy yo. Y bueno, pues ahí hay datos de mi currículum. Y bueno, pues no es pretensión, no es presunción tampoco, pero pues ya tenemos pues cerca de 30 años dando clases en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado, tanto en escuelas particulares como públicas. Y bueno, mi experiencia pues ya data de hace muchos años. Bueno, pues únicamente para no perder el tiempo, pues ahí tenemos los datos generales. Y bueno, mis áreas de investigación, pues básicamente pues son de estas dos áreas extraordinarias, que es la educación en términos genéricos, sobre todo en áreas de sociología de la educación, filosofía de la educación, y en otras áreas totalmente distintas que tienen que ver con las cuestiones de criminología, que está asociado a la victimología y a la sociología criminal, también dando algunos cursos en algunas otras instituciones, son las áreas en las que uno ha estado incursionando. Y bueno, pues repito, ese es parte de mi currículum. Bueno, vamos a comenzar con los objetivos precisamente de esta charla. El objetivo del trabajo es identificar sobre todo los problemas, bueno, los factores o variables que inciden o impactan sobre las condiciones endógenas y exógenas de los estudiantes de posgrado y la posibilidad de culminar con éxito o no en un tiempo razonable su tesis. Entonces, estamos hablando que un tiempo razonable es concluyendo sus estudios 6 meses después. Ese sería el periodo en el cual, bueno, pues un estudiante pues de posgrado, al igual que los de licenciatura, cuando optan por esta opción que tiene que ver con la tesis, pues tienen aproximadamente 6 meses, que sería el tiempo razonable para poder concluir pues este proyecto que les da la facultad de poder titularse y sustentar pues un grado, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado. La ubicación de las variables que inciden en el estudio, estas deben ser vistas como áreas de debilidades y amenazas que también de alguna manera las instituciones de educación superior pueden influir o no para que los estudiantes puedan continuar con el proceso de elaboración de sus proyectos de tesis. Es decir, las mismas instituciones de alguna manera contribuyen de forma inconsciente a que los alumnos no se titulen. Y bueno, pues vamos a tratar de ver cuáles pueden ser esas situaciones pues a lo largo de la presentación pues de aquí, de este trabajo. Asimismo, los propios directores de tesis que trabajan con los estudiantes y que van guiando de alguna manera pues los trabajos que estos presenten, sus avances de tesis, están asociados también a un autoanálisis que se debe de hacer por parte de los asesores, en el sentido de, bueno, pues que a veces hay pues la pretensión de dirigir una tesis, pero a lo mejor el currículum, la formación que tú tienes, pues no te da a ti los conocimientos necesarios como para poder guiar una tesis de algún tema en particular, porque a lo mejor tus áreas, tus conocimientos, tus habilidades que aprendiste durante un programa de licenciatura, maestría o doctorado, pues a lo mejor no están relacionados con el tema que está desarrollando el estudiante. Y algunos otros factores que también vamos a ver que están vinculados directamente con estas cualidades que va a tener el director de tesis o el asesor o el tutor de tesis, indistintamente como se nombre en las instituciones, para poder dirigir precisamente estos proyectos. Bueno, entonces son dimensiones que también pues van a intervenir en que el estudiante avance o se estanque en este proceso,
pero también va a haber otro tipo de pues factores, vamos a considerarlo así, que están asociados también directamente o son inherentes al estudiante y que esos otros factores, bueno, pues también pues tendremos que descubrir, tenemos que visibilizar que son algunos factores que pueden ser que también obstaculicen la realización pues de este trabajo que tiene que ver con el trabajo recepcional. Entonces, el objetivo que estamos tratando de presentarles a ustedes busca sobre todo pues visibilizar estos probables factores que impacten directamente con las condiciones de los mismos estudiantes. Bueno, una introducción muy breve, sobre todo para ir ubicando precisamente este problema que ya hemos tratado de esbozar en estos momentos en lo que inició la charla. Y esta introducción pues señala de manera muy elocuente pues lo que estamos observando aquí en este pequeño circulito, en esta imagen, ¿no? Una población de estudiantes a lo mejor de posgrado, pero hay una parte, un estrato, un grupo muy pequeño en relación a la población, que son los estudiantes que no se titulan. Y ese fenómeno, vuelvo a repetir, no acontece únicamente en una institución como puede ser la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, como puede ser la UTM, como puede ser la Universidad Santander, como puede ser el ITO. Este fenómeno es un fenómeno que acontece en gran parte de las instituciones de educación superior en el estado de Oaxaca, pero también en el país, en todas las entidades del país. Entonces, bueno, el problema es ese, tratar de ver bajo qué ciertas condiciones muy propias de las instituciones que tengan ese problema, cuál es lo que está limitando o cuáles son los elementos, factores que limitan el que los estudiantes no puedan concluir con ese último proceso, ese último tramo que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Y este fenómeno también, recuerden ustedes, no es un fenómeno que acontezca únicamente en las escuelas públicas o privadas. Esta abarca un estrato homogéneo entre estos dos niveles de educación superior. Entonces, bueno, eso es importante considerarlo. Y por lo cual, las variables que empezamos nosotros a identificar, pues van a estar asociados precisamente a dos dimensiones que colocan precisamente al estudiante de posgrado en el centro de este problema. Y estas dimensiones pues van a ser las dimensiones endógenas y las dimensiones exógenas. Aquellas en las cuales las exógenas pues están directamente vinculadas con pues el asesor de tesis, con las instituciones educativas, y por el otro lado las dimensiones endógenas pues están asociadas a aquellas características propias del estudiante, que repito, vamos a ir viendo y vamos a ir desagregando pues al desarrollo de esta charla. Bueno, por un lado tenemos pues lo que llamamos los factores externos. ¿Cuáles son estos factores externos sobre los cuales inciden en que el estudiante de posgrado, de licenciatura, pues no pueda terminar adecuadamente su tesis? Primero hay que aclarar una situación. Muchas de estas variables que se ubican dentro de la dimensión exógena, el estudiante puede tener o no control de ellas, puede tener o no conocimiento de ellas, y que están asociadas, como ya mencionamos anteriormente, pues sobre todo a las instituciones de educación superior que ofrecen algún tipo de programa educativo, alguna maestría, algún doctorado, alguna licenciatura también en particular. Y estos elementos en los que no tiene control el estudiante, pues puede ser el tipo de carrera o programa académico que está asociado a la duración, al número de materias, a los contenidos de cada una de las materias, es decir, qué tan difíciles, ¿sí? Pueden ser cada uno de estos contenidos, al trabajo colegiado del claustro académico, es decir, de los profesores que trabajan en cuerpos académicos para dar una actualización a los contenidos, sobre todo que sean vigentes, que sean fáciles de entender, que esa es una de las labores que tiene el docente, la flexibilidad o no de los programas, el trabajo colegiado, como ya mencionamos,
las mismas opciones de financiamiento que puedan brindar las instituciones de educación superior cuando llegue el momento de pagar los derechos para poder presentar el examen de titulación, porque también vamos a ver más adelante en algunos cuadros, los costos, dependiendo de las instituciones, pueden variar mucho. Y ese puede ser un factor, quieras o no, que limite también la posibilidad de que un estudiante pues no termine este último momento, este último trecho de su vida estudiantil. Y por el otro lado, lo que decíamos, ¿no? Esta otra parte que tiene que ver, pues, con lo que es la relación que se mantiene con, pues, los directores de tesis, en donde el director de tesis, bueno, está asociado también a una característica propia de él, que puede ser su propia personalidad, el conocimiento de ciertos temas, tiene que ver con la frecuencia con que se vea el alumno y el director para poder trabajar su tesis, como pueden ser los lugares donde se puedan entrevistar para hacer este trabajo, saber si el director de tesis ha participado en proyectos de investigación paralelos, a lo mejor para vincular ciertos conocimientos al trabajo de recepcional del alumno, y algunos otros elementos que se pueden considerar como factores externos sobre los cuales el tesista puede o no tener control sobre ellos. Entonces, esta dimensión exógena al estudiante, como lo podemos observar en esa imagen, pues son todos aquellos factores que están aquí en este circulito azul, estos factores que pueden estar ahí, si lo quieren ver usted en diferentes figuras, en diferentes colores, cada uno de ellos son factores que a lo mejor combinados en más o menos peso, van a incidir en parte pues en esa manera de poder sacar adelante o no el trabajo que tienen los estudiantes pues como tesis recepcional. Entonces, bueno, pues ahí están los factores externos. Por otra parte, existen también otros factores que ya mencionamos anteriormente, que son los endógenos o inherentes al estudiante. ¿Como cuáles? Pues están muy asociados a la dedicación del tiempo que el estudiante de tesis tiene. Sobre todo, hay que considerar sobre un aspecto o una variable importante, sobre todo en los estudiantes de posgrado, los que están en maestría o en doctorado, que si más o menos ubicamos las edades de estos estudiantes, pues son personas que muchos de ellos ya laboran, que ya tienen responsabilidades de tipo familiar, laboral o de algún otro tipo, que resta de alguna manera el tiempo que puedan dedicar a la tesis. Bueno, entonces la dedicación del tiempo de la tesis, pues también es muy importante. Las responsabilidades familiares o no que éste tenga, la madurez emocional con que pueda enfrentar, pues también el estudiante de maestría, de doctorado al desarrollar su tesis, porque luego hay momentos en los cuales los estudiantes, ante la presión familiar, ante la presión del trabajo, a lo mejor otro tipo de presiones que pueda tener y llevar a cuestas también el trabajo de tesis, bueno, puede llevar a muchos estudiantes a una crisis emocional. Y hemos tratado con algunos casos en los cuales los estudiantes llegan a aventar la tesis porque se sienten sin salida, no avanzan, se bloquean mentalmente y esto está asociado directamente a la madurez emocional con que puedan de alguna manera enfrentar esa situación que son las emociones para que no bloquee su capacidad de razonamiento cuando estén precisamente generando los productos que son productos de conocimiento, que son las tesis. Por otro lado, pues tenemos también el género. En este caso, el género femenino, las mujeres, pues cuando están cursando estudios de maestría, de doctorado, muchas de ellas pues son madres y a veces el ser madres pues implica una responsabilidad mayor que en algunos momentos dados que la del varón. Entonces son madres de familia, son trabajadoras, son estudiantes, en algunos momentos pueden ser hijas que cuidan a sus propios padres y luego ser madres. Entonces el tiempo que tienen las compañeras que estudian alguna maestría, algún doctorado, y en algunos casos hemos visto en las instituciones de educación superior a nivel licenciatura, hay muchas compañeras que también tienen pues esas responsabilidades y están cursando estudios. Y es a veces muy difícil compaginar los tiempos y darle responsabilidad a cada una de las tareas, de las responsabilidades que tienen que cumplir. Entonces, bueno, esto también influye de alguna manera que es el género. Otro de los factores que están asociados a estas causas endógenas
que limitan, ¿sí?, esta capacidad para poder realizar pues tu tesis de maestría, de doctorado o licenciatura, pues está asociado también a los recursos económicos, es decir, si tú eres trabajador, si cuentas con un horario flexible o no flexible, si cuentas también con la economía suficiente como para sufragar algunos gastos. También asociado a ello, pues están los conocimientos previos y colaterales de ciertas materias que a nivel maestría y a nivel doctorado, pues también se exige, ¿no?, que ya tengas algunos conocimientos que se supone, pues ya superases a lo mejor a nivel universitario, como aquellos, pues tener un nivel básico de matemáticas, de estadística, de cálculo diferencial, como para poder entrar a dar explicaciones y argumentaciones, sobre todo cuando tienes que generar proyectos y modelos que ayuden a explicar el fenómeno o el problema que vienes desarrollando dentro de lo que va a ser precisamente tu proyecto de investigación. Entonces, bueno, ahí también tiene que ver con las ausencias de ciertos conocimientos que a veces los estudiantes de posgrado pues tienen que a veces hacer un trabajo doble para poder cubrir esas ausencias. Entonces, estos factores más otros que podemos considerar, pues son aquellos que también están, repetimos, asociados al estudiante, que son factores endógenos o inherentes pues a esa condición de ser estudiante de posgrado. Bueno, esto que acabamos de explicar, esto que acabamos de señalar, pues nos va a llevar precisamente a definir en la presentación que estamos haciendo lo que va a ser el objeto de estudio, ¿no? Este objeto de estudio que está asociado a lo que vamos a llamar estudiantes no titulados. Con todo lo que presentamos anteriormente y hasta este momento en esta parte de la presentación, pues los antecedentes son la parte, si lo quieren ver ustedes, conceptual, la parte de la definición del problema, y aquí estamos llegando a la construcción de este objeto de estudio, metodológicamente hablando, que vamos a llamar el fenómeno de estudiantes no titulados, o en sus siglas ENT, que es precisamente el objeto sobre el cual pues vamos a disertar en los siguientes capítulos precisamente para ello, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer también de forma didáctica es mostrarles este planteamiento, cómo venimos haciendo el planteamiento del problema, cómo crear el objeto de conocimiento, que en este caso sería los estudiantes no titulados, ¿sí?, que son lo que vamos a trabajar, es el objeto sobre el que estamos trabajando, para poder tener una idea clara, ¿no?, que también las presentaciones como esta que estamos nosotros haciendo, se ajusta también a formas metodológicas que en las diferentes instituciones, quienes dan la materia de metodología, pues tienen que hacer precisamente la construcción del objeto de estudio que los estudiantes deben de tener. Bueno, entonces nuestro objeto de estudio, que nos va a dar la pauta para poder dar algunos argumentos y generar algunas preguntas, pues está asociado a este concepto que lo llamamos estudiantes no titulados o ENT, que es el punto central de la discusión que estamos sosteniendo. Bueno, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Recordemos que en décadas anteriores, y cuando hablamos de décadas anteriores estamos haciendo alusión a unos 3 décadas hacia atrás, estamos hablando de los años a lo mejor 70s, 80s, 70s y más atrás, pues antes la manera de poderte insertar en el mercado laboral, ya sea en lo público o en lo privado, en la iniciativa privada, pues aquellos que estudiaban una licenciatura, una carrera de ingeniería, pues era suficiente con ello estudiarlo. O sea, tú salías como ingeniero, salías con algún tipo de licenciatura en cualquiera de sus modalidades o especialidades, tú te insertabas rápidamente a lo que iba a ser precisamente pues un trabajo. Antes había esa posibilidad. Y bueno, pues este modelo duró mucho tiempo, si lo queremos ver así, hasta a lo mejor a inicios de la década de los 90. Ya a la mitad de la década de los 90 viene un modelo diferente de inserción laboral. Y este modelo pues está asociado también pues a muchos fenómenos de tipo económico. Recordemos que para
para mediados de 1990, pues entra el Tratado de Libre Comercio. Se dan reformas muy importantes en nuestro país, vienen los procesos de desincorporación o privatización, viene la incorporación de los estándares internacionales que tienen que ver con lo que es la calidad del trabajo. Estos estándares empiezan a vincular directamente también a la formación del capital humano, es decir, dentro de las universidades, estas tienen que empezar a modificar sus contenidos de las diferentes materias, de las distintas carreras en ingenierías o licenciaturas, para poderse incrustar a un nuevo modelo, si lo queremos ver así, mucho más competitivo, pero que a la vez va a generar también un filtro importante para poder llegar a adquirir o incorporarte a un centro laboral, ya sea en la iniciativa privada, ya sea en la iniciativa pública, ¿no? Y este primer filtro que empieza a gestarse ya de manera muy exponencial es precisamente cuando ya la licenciatura no es suficiente como para poder conseguir un trabajo. Ya para fines de la década de los 90, bueno, ya inicios del año 2000, muchas de las instituciones de educación superior empiezan a exigir, así también como en el gobierno, en la burocracia, ¿no? Sobre todo impuestos medios o altos, mandos medios o altos, pues el que tengas ya una maestría mínimo, ¿no? Para poder tener cierto tipo de conocimientos y tener capacidades de dirección, de mando y decisión, que se supone que con ese tipo de estudios, ¿no? Te facultan y te dan ese conocimiento para poder, pues en un momento dado, incrustarte en esos niveles, a lo mejor gerenciales, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, el modelo de vida profesional, pues va a obligar a la academia y va a obligar a la gente, en particular, aquellos que aspiran a tener un puesto de trabajo utilizando este tipo de vías, que son las vías legales, que es precisamente el poder estudiar algún tipo de licenciatura o de ingeniería, pues ya no quedarse únicamente con el nivel de licenciatura, sino que ahora pues la obligación casi ya definida, aunque no escrita por leyes, pues es el nivel maestría. Entonces, bueno, pues ya la licenciatura no es suficiente, entonces el elemento básico que se exige ahora o se exigía hacia la década de los años 2000, desde el 2000 al 2010, pues era la maestría, hacer maestrías en el país, en universidades prestigiadas, o salir del país para que tú pudieras tener ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, la maestría se convertía ahora como que en el trampolín para poder acceder a cierto tipo de puestos laborales. Y bueno, con el tiempo, pues también este modelo va a cambiar y va a tener una exigencia todavía mayor. Y este modelo ya hacia la década de los años 2010 en adelante, pues ya te va a exigir ahora pues el doctorado, ¿no? Te ha estado exigiendo el doctorado. Hasta el año 2019, pues ya es prescindible el doctorado para que puedas tú en un momento dado, pues tener un puesto laboral. Y a partir del 2018, si lo queremos ver así, pues ahora viene también los postdoctorados, que son esenciales para que puedas tú tener también un trabajo en alguna universidad o en algún otro sector público o privado. Entonces ahora también viene los postdoctorados. Bueno, ¿cuál es el punto al que queremos llegar? Bueno, se convierte este tipo de exigencias socioprofesionales en filtros que van dejando sobre la marcha pues también a un número importante de estudiantes que a veces no logran titularse por condiciones mismas o inherentes a ellos o por las mismas instituciones que quieras o no de manera inconsciente pone algunas piedritas en el camino y va dejando solamente a unos cuantos la capacidad y la posibilidad de poderse titular. Entonces, bueno, este paréntesis que hice en este momento, bueno, pues no es un problema, repito, únicamente de nuestro país, sino que existen este tipo de fenómenos en otros lados y más adelante vamos a ver algunos casos. En consecuencia, el problema identificado en base a un conocimiento empírico
y por una serie de entrevistas a compañeros y autoridades universitarias en distintas instituciones de educación superior en el estado de Oaxaca y en otras entidades, apuntan a señalar la existencia de una prolongada duración de los estudios y el creciente número de estudiantes inscritos que no concluyen sus tesis de grado, dentro de los cuales sobresale el fenómeno que ya hemos citado, estudiantes no titulados, o NT, todos menos tesis, como es llamado en otros países, ¿sí? En otras partes del mundo este fenómeno, le repito, pues no es nuevo, no es que se descubre el hilo negro, ha sido estudiado bajo otras dinámicas, con otro tipo de variables, pero pues puede ser renombrado con otros nombres, pero pues tiene las mismas connotaciones, ¿no? Y esto, les señalo, constituye una categoría informal para ubicar a aquellos candidatos a maestros o a doctores que, habiendo cumplido con todos los requisitos, lo repito, todas las asignaturas, los cursos, idiomas, actividades extraacadémicas, en algunos casos se les solicita a los estudiantes de doctorado haber dado una clase en la misma institución donde laboran para poder cumplir con alguna asignatura, algunos congresos, algunos coloquios, algunos seminarios y pues actividades distintas, se cumplen con todas ellas, pero no terminan con lo más importante, ¿no? Que tiene que ver con la última etapa, que es precisamente la elaboración de su tesis. Entonces, bueno, ya planteado este problema, ya identificado cuál es el problema en particular, pues este fenómeno va a generar una serie de preguntas que son precisamente las preguntas de conocimiento. Y estas son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos en los estudiantes que los demoran a la culminación de sus trabajos de grado? Son problemas propios de los tesistas, de la relación con sus directores, de los modelos de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior, de la situación económica social, o son la combinación de todo lo anterior. De antemano yo les comento que la tesis que mantengo aquí es una tesis que involucra todo lo anterior, es decir, que son los elementos endógenos y exógenos que todos combinados, a lo mejor unos con mayor y algunos otros con menor peso, sí, son los que posibilitan o limitan que el estudiante tenga esa posibilidad de poderse titular. Aquellos que ya conocen un poco sobre este tipo de fenómenos, que son fenómenos de tipo complejo, pues aquí es donde caben las teorías de la complejidad, las teorías que se acercan a la postura y a la teorización de la teoría general de sistemas, a la lógica de los modelos que en algún momento dado vimos como modelos de dinámicas internas a través de explicaciones por modelos matemáticos, que puedan dar precisamente respuesta a estas interrogantes que estamos aquí sosteniendo. De ahí la importancia que hoy en la actualidad, con las nuevas propuestas teóricas para poder explicar cierto tipo de fenómenos, ya no se basan únicamente en una teoría en particular, sino que ahora viene el entrecruce de diferentes teorías que ayudan a dar precisamente una respuesta mucho más amplia, pues de fenómenos como el que estamos nosotros presentando aquí en esta charla que estamos sosteniendo. Entonces, bueno, aquí vuelvo a insistir, la propuesta que venimos sosteniendo, pues es una combinación de todos los factores, ¿no? Entonces, con esto estoy adelantando, pues propiamente la conclusión, pero pues para que no nos perdamos, pues esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces aquí hay algo muy interesante en esa primera, vamos a plantearlo así como un primer capítulo de esta presentación, pues lo que vamos a ver en este primer apartado es algo que es frecuente que se presenta, ¿no? Y el problema es el que tenemos ahí señalado, ¿no? Un problema y 4 caminos. Los estudiantes de posgrado pueden seguir diferentes caminos cuando están próximos a enfrentar su realidad. ¿Y cuál es, si me disculpan ustedes, en algunos casos, su triste realidad? Pues hacer su tesis de grado. Y hacer una tesis de grado, sobre todo en los niveles de doctorado, es sumamente complicado porque a nivel doctorado, bueno, pues se pide, ¿no? Que el estudiante
pues aporte algo nuevo al conocimiento. Es decir, que la novedad del tema a tratar o a desarrollar, pues haya sido algo que nunca se haya escrito y por lo tanto a veces resulta muy complicado a nivel doctoral hacer una tesis. No cualquiera hace una tesis a nivel doctoral, sobre todo por la innovación, por lo novedoso, si lo queremos ver así, del tema que se va a presentar y se va a discutir. A lo mejor a niveles maestría y a lo mejor a niveles licenciatura, bueno, no es tan rígido, ¿no? La exigencia de estos documentos que son las tesis, pero también debe de guardar cierto tipo de rigurosidad, de tipo teórica y de tipo metodológica. Y por lo cual, esta actitud que a veces los estudiantes asumen de no querer hacer los trabajos está también directamente asociado a no familiarizarse con los estándares que la propia ciencia exige en los trabajos académicos de tesis, que, pues les repito, dependiendo los niveles, pues les pide a los estudiantes que cumplan, ¿no? Entonces, muchas veces los estudiantes ya cuando viene el momento de presentar su grado de tesis, ¿no? Hacer su tesis y presentarla ante un jurado, pues todo ese periodo pues les dan vuelta, ¿no? Y prefieren otras opciones y no presentar pues una tesis para poderla defender. Entonces, bueno, aquí se plantea esta situación. ¿Cuáles son los caminos o las actitudes o las conductas que pueden asumir los estudiantes? Bueno, la primera sería cursar todos los créditos, ¿no? Todos y cada uno de los créditos, todos los cursos, extracursos que se puedan hacer, elaborar y defender la tesis dentro de los plazos establecidos antes de 6 meses. Esa sería pues una postura, ¿no? Que sería la del estudiante ideal. Y este estudiante ideal, bueno, de alguna manera, pues como venimos señalando, pues vamos a ver más adelante, no todos que cursan los estudios, pues llegan a titularse en una proporción, pues ideal. Algunos sí tardan un poco más de tiempo, algunos lo pueden cumplir antes de los 6 meses, pero hay esa posibilidad de que pues exista, ¿no? Esta idea de lo que es el estudiante ideal, si la categorizamos en este primer inciso. Luego viene otro tipo de estudiantes, que son aquellos que cursan todos y cada uno de los créditos y pues, pretenden defender la tesis en determinado tiempo, después de vencidos los plazos, es decir, a lo mejor de 1 a 2 años. Entonces terminan todos los requisitos, se pasan a lo mejor 1 o 2 años, al segundo año ya casi por cumplirse, pues terminan su tesis y es un porcentaje también elevado. Entonces, bueno, y eso está asociado pues a muchas de las variables que ya hemos citado al inicio de la charla, pero que vamos a verlas más adelante. Luego hay otra actitud que pueden asumir, abandonar los estudios cuando se cursan los últimos créditos, más cuando se acerca la terminación de las asignaturas. Es decir, tienden a abandonar, ¿no? Todo, ya se aterraron, ya no quieren hacer nada y bueno, pues ya dejan ahí, ¿no? Los estudios o llegan a dar algunos avances de la tesis, algunos capítulos, 1 o 2 capítulos y hasta ahí la dejan trunca y pum, se van y se pierden y a veces ya no se sabe de ellos en las instituciones educativas, ¿no? Y hay quienes, señalábamos también al inicio de la charla, quienes terminan la tesis, pero por alguna otra razón no se presentan a defenderla. O sea, la terminan completamente, pero puede haber algunas causas que orilla a estos compañeros a no presentarlas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser muchas. Pueden ser desde lo económico, puede ser desde algún problema familiar, como pueden ser algunas otras situaciones de orden a lo mejor económico que están asociados a alguna enfermedad familiar, no sé, pueden ser muchas las causas, ¿no? Entonces terminan la tesis, pero ahí se quedó. Entonces, esto nos lleva precisamente a esto, ¿no? A asumir cierto tipo de conductas. Ahora, es importante señalar nuevamente lo siguiente. Este fenómeno no es tampoco privativo de nuestro país. Ahora, fíjense bien ustedes, en otros países, por ejemplo, si tomamos los casos o los estudios de Goods 1999 y de Yetes 2003, que analizaron las trazas de graduación
el prolongado tiempo promedio para la finalización de estudios, el TTC, Time to Completion, las tasas elevadas de deserción y la presencia o incremento del grupo denominados ABD o, que en nuestro caso sería precisamente ENT, estudiantes no titulados, llega a ubicar a cerca del 30% de la matrícula de estudiantes que terminan sus cursos de posgrado que no llegan a titularse en un tiempo razonable en un país como los Estados Unidos. Es decir, en países como el que está en nuestra frontera norte, en universidades tan competitivas y tan exigentes como Harvard, las tasas precisamente de estudiantes no titulados en ese tiempo razonable superan el 30%. Y este es un fenómeno que también se da en instituciones como estas, y sobre todo en la exigencia, pues les repito, de universidades como las de Harvard, ¿no? Pero este fenómeno también se da en otro tipo de instituciones, por ejemplo, en Canadá. Estudios como los de Yates 2003 refirió a un análisis de la Corte realizado de 1980 que involucró a 1,172 estudiantes de doctorado, donde la tasa de graduación de la Corte era del 57%. Poco más de la mitad de los candidatos se graduaban en 30 trimestres, equivalente más o menos a 10 años o menos, y el tiempo medio para completar los estudios era de 15 trimestres, 5 años. Entonces aquí se ve también que este fenómeno en países y en universidades como la de Toronto, existe un problema también de rezago, si lo queremos ubicar así, de estudiantes que no logran titularse. Otro caso importante es, también tomando en consideración, es el de la Universidad de Sydney, allá en Australia, en donde estudios como los de Goods y los de Museo analizaron las tasas de graduación y el tiempo medio de graduación de los estudiantes de doctorado y maestría de las Cortes entre 1987 y 1998. Para la maestría los datos fueron del 60% o más, excepto para ciencias veterinarias, y 2.1 años, respectivamente. Para el doctorado, del 70% y 4.2 años, respectivamente. Entonces, estamos ante un problema, pues, sumamente serio a nivel, precisamente, si lo quieren ver, a internacional. Bueno, los datos anteriores presentados nos permiten hacer una comparación entre aquellos indicadores que dan cuenta de las condiciones genéricas del subsistema de educación de posgrado en México, entre las instituciones de educación superior públicas y privadas y sus estudiantes de posgrado. Para tal caso, les comento, compañeros, que ha habido estudios, ¿sí?, a través de organismos o consejos como el que tenemos aquí, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, AC, en donde realizaron un diagnóstico del posgrado en México. Y este posgrado, este estudio de posgrado en México se pudo dividir en diferentes regiones. Y hay datos muy particulares para el caso de la realidad de la región sur, que abarca estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Ahí tenemos el documento, si ustedes lo quieren consultar, lo pueden consultar, ¿sí? Pueden ustedes acceder a internet, bajar el documento y ahí pueden encontrar este diagnóstico por regiones o de manera general también está el documento, ¿no? Y para el caso de la región sureste, los datos pues sí hablan de una situación sumamente delicada. Por ejemplo, se refiere que en el estado de Oaxaca, el índice de alumnos que no se titulan en 6 meses a un año, alumnos de posgrado, son cercanos del 44% de esos estados y de estas universidades ubicados en estas regiones. Entonces, aquí es importante señalar, pues, lo que estamos nosotros encontrando, ¿no? Que es precisamente ese problema que está asociado a esto que llamamos, pues, a lo mejor rezago educativo. Entonces, aquí tenemos un problema sumamente importante. Entonces, bueno, aquí lo que empezamos a encontrar, que parte del problema
que nosotros estamos ubicando está directamente asociada para poder en un momento dado ver qué es precisamente este fenómeno de estudiantes no titulados de posgrado. Y bueno, lo que empezamos a encontrar es precisamente que mucho tiene que ver con estas dimensiones que acabamos nosotros de señalar anteriormente. Entonces, bueno, pues esa es una realidad. Bueno, entonces, dentro de estos factores exógenos, recuerden, están las instituciones de educación superior que están representados a lo mejor en esta imagen genérica que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Las instituciones. Y por otro lado, los tutores o asesores o directores de tesis. Ahora, si nosotros empezamos a hacer una desagregación de las condiciones o de las características que tienen las instituciones de educación superior, entonces empezamos a encontrar que muchas de estas instituciones que han sido evaluadas por organismos o que han sido objeto de diagnósticos como el que acabamos de ver anteriormente, empezamos a encontrar algunos puntos débiles en los programas, en las formas de organización de los programas que presentan las instituciones. Esto se ha podido detectar también a nivel licenciatura a través de las famosas acreditaciones de carreras, que existen organismos regionales, estatales o nacionales que tienen la encomienda pues precisamente de evaluar desde los programas educativos, los programas que están asociados precisamente pues al crecimiento de las universidades públicas o privadas, a los claustros académicos, es decir, los perfiles de los profesores, ¿sí? Los trabajos académicos y muchas otras áreas que estos organismos evalúan para ir viendo si las instituciones de educación superior en sus diferentes modalidades, en sus diferentes niveles, cumplen con un estándar mínimo para ofrecer un servicio de calidad. Entonces, bueno, estas instituciones pues tienen que estar constantemente certificadas, evaluadas, y pues en el caso del estado de Oaxaca, nos vamos a encontrar un dato muy interesante, sobre todo para posgrado, en donde vamos a ver más adelante, pues precisamente que existen algunas deficiencias, ¿no? Y de aquí nos vamos a brincar directamente a este punto al que quiero señalar. Hay que indicar que un dato importante que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, es la disposición de información de los posgrados que han sido evaluados y están dentro de lo que llamamos el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC. No obstante, por políticas institucionales, solo una parte de esa información se hace pública. Un dato a resaltar es el retomado en la encuesta realizada por el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, el COMEPO, que es el documento base que hemos retomado para este análisis, que señala, ahí subrayado, si se dan ustedes cuenta, que solo el 19% del total de los posgrados que se imparten en el país pertenecen al PNPC o el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, esto habla de algo sumamente pues delicado si lo queremos ver y asociado a lo que es la calidad. Recordemos que el PNPC abarca también a los posgrados o a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Entonces, pensar que para ese año, que era el año de el 2015, que se aplicó esta encuesta y que se sacaron todos sus resultados, y que solo el 19% del total de los posgrados que existen en el país, solamente esa proporción está dentro del PNPC, entonces nos deja a nivel nacional muy mal parados. Entonces, esto es algo que hay que considerar. Ahora bien, en la tabla 1 se retoman estos datos del diagnóstico, de este diagnóstico citado, refiriendo que para la región sur-sureste y para el caso concreto del estado de Oaxaca, existían para esa fecha, es decir, 2015, 134 programas de posgrado que se imparten en instituciones públicas o privadas. Ello representa el 7% de 1,967 programas que se ofrecen para la región. Esto también a nivel
estatal nos deja sumamente muy mal parados, porque los posgrados en cualquiera de sus variantes, tanto en instituciones públicas como privadas, no son suficientes como para una demanda importante, por lo menos en la entidad. Es decir, son muy poquitos posgrados. Estamos hablando de 134 programas. ¿Sí? Y si los regionalizamos, pues vamos a ver que todavía son muy pocos para una alta demanda. Entonces, bueno, aquí la tabla hace alusión precisamente pues a esta, vamos a llamarle así, pues escasez de programas de posgrado que se imparten por lo menos en el estado de Oaxaca, ¿no? En comparación, a lo mejor si vemos la tabla con otras entidades que pertenecen a esta región, como por ejemplo Veracruz, que tiene 703 posgrados impartiéndose en diferentes modalidades, en diferentes especialidades, para ese año que era el 2015. Entonces, esto habla precisamente de una situación que en el caso de las autoridades, pues a nivel estatal, a nivel federal, pues tienen que aplicarse, sobre todo para poder agilizar y poder potencializar la calidad y ofrecer más programas de posgrado en los diferentes niveles, maestría y doctorado, ¿no? Entonces, bueno, esto habla de una situación sumamente interesante como para poder analizar otras dimensiones, pues de otros fenómenos que estén asociados a esto de los posgrados. En relación al tipo de institución que acoge los programas de posgrado en la región sur-suroeste, se encontró que el 52% corresponde al sector privado y el resto al sector público. Al interior de este dato, un 23% corresponde a las instituciones educativas autónomas, un 17% a federales y un 8% a estatales. Entonces, este es un dato también sumamente interesante. Bueno, otro aspecto a medir por parte de las instituciones de educación superior, no nos perdamos aquí, vuelvo a insistir, todos estos datos que estamos presentando pues nos muestran, nos visibilizan, ¿sí?, las condiciones que tienen las instituciones de educación superior como para poder construir posgrados de calidad que puedan ofertarse a los diferentes usuarios de los mismos. Y esto también está asociado a aquella capacidad que pueda tener la institución para poder trazar, ¿no?, toda una trayectoria en la construcción de aquellos documentos recepcionales de aquellos estudiantes que cursan algún precisamente posgrado en estas instituciones. Por eso la importancia de visibilizar toda esta información para que quienes hagan uso de los servicios de posgrado más adelante, pues también tengan la certeza que cuando cursen, pues lo estén haciendo en instituciones que presenten ciertas características, ciertas cualidades que garanticen precisamente esa posibilidad de que si tú cursas una maestría, un doctorado, bueno, pues tengas la posibilidad a lo mejor de poderte vincular rápidamente a lo mejor a un centro de trabajo, ¿no? Podría ser una de las opciones. Por eso la importancia de todo ese tipo de trabajos. Ahora, la imagen que estamos aquí viendo tiene que ver precisamente con una parte importante y esa parte importante está asociada pues al trabajo colaborativo, al trabajo colegiado o al trabajo de grupo académico que los miembros de los posgrados, maestría o doctorado y también en las licenciaturas, es decir, los profesores que trabajan en ciertas áreas y dan clases en ciertas asignaturas, bueno, todo lo que se trabaje en esos grupos tiene que estar vinculado a un trabajo propiamente de investigación que han relacionado, que han investigado y que consideran que son importantes incorporarlos a las asignaturas para darle una actualización pues a los contenidos. Y en este caso, fíjense que hay un dato curioso en esta encuesta que nos presenta el COMEPO, en donde coloca a Oaxaca en que nosotros como entidad en las instituciones educativas de posgrado que existen en la entidad, pues tenemos esa facilidad para poder trabajar precisamente en colaboración. Y es una característica pues que tenemos los oaxaqueños de ser muy colaborativos, de trabajar en equipo, de trabajar en tequios, en trabajar en guelaguetzas y somos muy dados a eso, ¿no? Por eso la evaluación pues, nos coloca
en 7.7, ¿no? De 10 puntos de trabajo colaborativo de estos cuerpos académicos, del trabajo de profesores en equipo, para ir actualizando precisamente los contenidos de algunas materias, cómo los trabajos individuales se vinculan, ¿no? Los trabajos de investigación de los profesores se van vinculando directamente a algunas asignaturas para que vayan actualizando los conocimientos y estos de alguna manera pues sean de utilidad para quien toma un servicio de posgrado, ¿no? A aquel que demanda el servicio, bueno, pues tiene esa garantía y por lo menos en el estado de Oaxaca tenemos esa posibilidad de ser gente que trabajamos en equipo, ¿no? Entonces nos colocan en esta posición, por lo cual el trabajo colegiado de los investigadores y profesores que realicen cuerpos académicos o grupos de investigación organizados van a fortalecer precisamente estas tareas. Y señalábamos hace un momento, no sé si ustedes recuerden, que muchas de lo que tiene que ver con las certificaciones de las carreras, con muchas de las certificaciones de los programas que se imparten en escuelas públicas o privadas, un elemento a evaluar por parte de los certificadores tiene que ver precisamente con el trabajo colegiado. Y el trabajo colegiado pues tiene que ver nuevamente con toda la producción que se haga y se vincule con precisamente las tareas que se tienen que hacer. Ahora, eso es bien importante porque eso nos va a dar la pauta a la imagen que tenemos ahí. Dice aquí lo siguiente, dice, los resultados de la encuesta Comepo 2016 señalan que un porcentaje de las instituciones de educación superior reconocen esta forma de trabajar, es decir, la forma colegiada, la forma en grupos organizados o cuerpos académicos, y pueden posibilitar la aparición de programas de maestría y doctorado de calidad, con todos los elementos que anteriormente hemos señalado. Pero aún son escasos esos programas que surgen como resultado de las propuestas de los mismos investigadores que forman parte de estos cuerpos académicos. Y los resultados de esta encuesta nos muestran ahí en el gráfico que muchos de los programas, si lo queremos ver así, y disculpen ustedes si utilizo esta expresión, pues muchos de estos programas surgen únicamente así, pues como chispazos de ocurrencia, ¿no? Vamos a desarrollar este programa y este programa, pues vamos a armar las materias y así aparecieron las materias, ¿no? Pero no se ve un trabajo previo en el cual la articulación de las asignaturas, los contenidos de cada una de las materias que se vayan a impartir, sea resultado propiamente pues del trabajo académico colaborativo de estos cuerpos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, las estadísticas, la información que se procesó de esta encuesta nos da ese gráfico en donde se señala que cerca de un 72% de programas de maestría o de doctorado que se han ofertado, pues no se sujetan a este tipo de trabajo colegiado y surgieron, pues así, pues quién sabe cómo, pero surgieron, ¿no? Y se dan. Lo mismo pasa en el caso de algunas instituciones privadas, ¿no? Entonces se da esa posibilidad de que surjan programas porque a lo mejor están desfasados en cuanto a conocimientos. Entonces, esto habla de una situación que, pues, aquel que es usuario de estos servicios, pues tenga que analizar la pertinencia de los mismos, ¿no? Señalábamos hace un momento también algo también interesante y que está asociado precisamente a lo que es el Programa Nacional de el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC, de los cuales, ¿sí? Fíjense ustedes aquí esta tabla que se está presentando, nuevamente nos deja mal parados al estado de Oaxaca. ¿Cuántos de los programas de posgrado, de esos 133 programas de posgrado que se imparten en el estado de Oaxaca, que se dan a nivel maestría o de doctorado, cuántos de estos forman parte o están dentro del padrón de estos posgrados de excelencia del CONACYT? Pues miren ustedes ahí los datos son muy, muy claros, ¿no? En instituciones públicas solamente el 17.95%. En contraste, en esas instituciones de educación pública, el 33.3% no participan. Es decir, no están dentro del padrón de excelencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Por el otro lado, en las instituciones privadas,
si se dan cuenta, quienes participan dentro de lo que es el programa o están dentro del programa nacional de posgrados de calidad. Y aquí nos da un dato muy claro, 0,0. Quienes no participan, 48,72. Entonces, habla de una situación o un déficit, sobre todo en el sector de educación privada de posgrados en el estado de Oaxaca, porque no hay hasta esa fecha un solo programa de posgrado que esté dentro de estos parámetros que exige el CONACYT. Es decir, no hay un programa que tenga esa calidad. Entonces, esto habla de una situación. Y bueno, para amortiguar un poco el caso, bueno, pues podemos compararlos con otros estados de la República si queremos tener un poquito de consuelo, ¿no? Como el caso de Tabasco, como el caso de Quintana Roo, ¿verdad? Pero eso no ayuda a mejorar en alguna medida, pues, la calidad del servicio que se puedan dar, por lo menos en las instituciones privadas. En el caso de Oaxaca, pues si se dan cuenta, ese 17,95 estaríamos hablando como de calcule usted unas 17 programas, ¿no? A lo mejor si queremos redondearlo, unos 18 programas. De esos 18 programas, repártanlo entre todas las instituciones de educación superior y a lo mejor sería, de las que existen, le tocaría uno o dos, ¿no? Si vemos en el caso de la UTM, creo que nomás tenemos uno. En el caso de lo que es, creo que es el de algo de alimentos a nivel maestría. De ahí en fuera no tenemos ningún otro programa, pues incorporado, ¿no?, a este padrón. Entonces, hay una situación también a nivel de instituciones públicas muy lamentable. Entonces, bueno, esto habría que ver por qué muchas de las instituciones, tanto públicas como privadas, no han entrado a este nivel de poder ser incorporados a estos niveles de programas nacional de posgrado y calidad. Esto va a generar un fenómeno muy interesante. Y este fenómeno tiene que ver con la migración también educativa, ¿no? Y esta migración educativa, pues, lo vemos, sobre todo los que hemos estado y somos parte de esta realidad oaxaqueña, ¿no? De que muchos de aquellos estudiantes que terminan aquí algún programa de licenciatura o de ingeniería o algún otro tipo de estudios de este nivel, pues tienden a migrar a otra parte del país, a continuar un tipo de estudios de posgrado, ¿no? Sobre todo aquellos que buscan las instituciones públicas para que puedan ofertarles algunas becas. Entonces se van a la Ciudad de México o lo más cercano sería Puebla, y a lo mejor ahí en Puebla encuentran alguna institución donde les puedan ofrecer una beca, porque ese programa, ¿sí?, de posgrado, pues sí está dentro de lo que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, esto es algo que todavía, pues, a las autoridades estatales, a las autoridades de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, pues tienen que trabajar con mucha fuerza para incorporar los programas que tienen a la fecha, pues a estos beneficios que te pueda dar la incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y esos pues los pueden ustedes ver en la página del CONACYT. Ahí viene todo el padrón de instituciones, los programas que están incorporados, los que forman parte de ello, y aquellos que forman parte de un programa, bueno, pues pueden ser merecedores de una beca si el estudiante quiere estudiar ese programa en particular. Recuerden que las becas a nivel maestría pues están entre los 9,000 pesos, las becas de doctorado de 12,000 pesos, pero puede haber algunos otros apoyos adicionales cuando te dedicas como estudiante de tiempo completo a estudiar una maestría o un doctorado. Entonces, en el caso de la realidad oaxaqueña, pues tenemos un déficit todavía muy difícil para poder superar, ¿no? Entonces, en México, como ya se indicó, los programas de posgrado, recuerden ustedes, pueden ser de especialización, de maestría y de doctorado. Y en sintonía con el nivel nacional, el nivel de posgrado que tiene mayor presencia en la región sur-sureste es el de maestría con un 80%, frente a un 7% de estudios de doctorado y un 13% de especialidades. Entonces, todavía estamos muy lejanos, si lo queremos ver así, en el caso de los doctorados, que son los que promueven la investigación, que son los que generan conocimiento, pues a tener más posgrados, ¿no?, en la región y en cada una de las también regiones de la entidad. Entonces aquí tenemos un problema también serio. Y repito, esto es algo que todos debemos de considerar, tanto autoridades, académicos, estudiantes,
y funcionarios de los distintos niveles. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este problema que se está presentando. Entonces, las gráficas que estamos aquí observando, las voy a ir nuevamente, porque sí, en cuanto a que pues es mucha la información y digerirla toda de un solo golpe es distinta, porque solo hemos visto una parte que tiene que ver con lo de las instituciones. No hemos todavía abordado los problemas que están asociados o aquellas limitantes que tienen que ver con los asesores, y todavía falta ver lo que son los estudiantes. Entonces, por favor, les pido un poquito de paciencia. Bueno, vámonos al recuadro de color amarillo que tenemos ahí, que también bien importante, fíjense ustedes. En cuanto al tiempo de dedicación, ¿sí?, de los estudiantes destinados a los estudios de posgrado, se observa más bien que la mitad, es decir, el 55% lo hace los fines de semana, frente a un 31% que lo hace a tiempo completo y un 14% que lo hace a medio tiempo. A nivel nacional se observa más o menos la tendencia, pero las proporciones significativas son distintas. 38% es de fines de semana, el 37% por tiempo completo y 25% en medio tiempo. Y esta dedicación también fue evaluada precisamente por el Comeo para poder más o menos estimar por qué el estudiante, pues en una de las variables que está asociada precisamente al tiempo de dedicación, no cumple en los tiempos establecidos como idóneos, que son máximo 6 meses después de haber terminado sus estudios, el poderse titular, ¿no? Entonces los datos duros nos arrojan precisamente pues esta información, ¿no? Que muchos de los estudiantes pues tienen, sobre todo ese 55% del tiempo de dedicación únicamente los fines de semana. Si consideramos el fin de semana, parte del viernes en la tarde, parte del sábado completo y parte del domingo en la mañana hasta 2 de la tarde, pues precisamente para dedicarle unas horas de estudio, ¿no? Entonces, esto limita también de alguna manera el avance de sus proyectos de tesis de los estudiantes, ¿no? La oferta de tiempo completo se encuentra prácticamente instalada en el sector público y la oferta de fines de semana en el sector privado. Entonces, ahí en el cuadro que tenemos, en esta tabla 6, que está ahí a un ladito, podemos ver el tiempo o los tiempos completos, medio tiempo, fin de semana, y si los estudiantes, bueno, los programas, en qué proporción dedican el tiempo. Si estos programas pertenecen al PNPC o no pertenecen, si son instituciones públicas o privadas. Entonces, aquí también es un dato muy interesante, ¿no?, que nos presenta esta encuesta. Bueno, podemos observar que una clara tendencia en cuanto al tiempo de dedicación de los estudiantes al programa de posgrado, que el tiempo completo es una modalidad prácticamente asociada al sector público y en especial los que tienen reconocimiento del PNPC, por lo que ya señalamos, ¿no? Aquellos programas que tienen esa posibilidad de estar incorporados al PNPC, pues pueden brindar pues una beca, pedir una beca al CONACYT, y esta beca pues de alguna manera solventa parte del gasto, pero la exigencia pues es la dedicación de tiempo completo, ¿no? Pero desafortunadamente, como ya vimos en el caso de Oaxaca, pues los programas aquí son pocos que tienen ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esta incorporación al PNPC y el programa dedicado de tiempo completo únicamente, pues la realidad nos pinta que se ubica básicamente en lo que sería el sector público. Entonces, esto nos da como consecuencia, bueno, pues otros fenómenos interesantes que tienen que ver con la eficiencia terminal, y pues vamos viendo que las eficiencias terminales, tanto en instituciones públicas como privadas, pues son distintas para la región que nos ocupa, y vemos que pues no todos los programas, no todas las instituciones, sus egresados, ¿no?, terminan en los tiempos establecidos. Vamos a pasar ya para ir concluyendo a esta parte, en esta primera parte que tiene que ver con las instituciones de educación superior, con algo muy importante, y que esto está asociado básicamente a aquellas opciones y sobre todo los requisitos que pueden brindar las instituciones de educación superior para la obtención de grados, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esas modalidades a las cuales puede optar el estudiante que tiene el interés por hacer pues precisamente pues un trabajo y concluir todo el proceso de estudios de posgrado? Bueno,
pues si se dan cuenta, esta gráfica que también pertenece y es representativa de la región sur-sureste, pues las opciones para poder alcanzar el grado académico, pues básicamente, pues la principal es la tesis con un 91.15%. Es la principal, ¿no? Forma de alcanzar ese grado académico tan deseado. Otras opciones que se han implementado, pero pues a nivel, sobre todo maestría, porque no así en el doctorado, porque en el doctorado lo que se exige básicamente es la tesis, pero en el nivel maestría puedes tener otras opciones para poderte titular, para alcanzar tu grado, pues están también la titulación por promedio, el examen de titulación, proyecto de investigación, tesina, publicación de artículos, proyecto de aplicación, examen general, un segundo idioma, patentes, estancias, reporte técnicos, que son algunas modalidades, algunos requisitos que se piden en particular para que tú alcances el grado. Desafortunadamente, a nivel, repito, doctoral, pues la única que existe y que conocemos, pues es la tradicional, que es la tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues es la que se tiene. A nivel licenciatura, bueno, pues tenemos el famoso examen Ceneval, que la gran mayoría de los estudiantes son por las que optan, se van por esa opción, y muy pocos pueden en algún momento optar o no quieren optar por algún tipo de opción como la tesis, ¿no? Y esto, bueno, generaría también otro problema que sería interesante analizar como parte de los procesos de investigación, pues de qué beneficios, a lo mejor a nivel de investigación, puede generar, ¿no? El que el estudiante a nivel licenciatura opte por lo que es el examen de Ceneval. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esas opciones. Y ya para ir terminando esta parte que tiene que ver con las instituciones educativas, vamos a presentar algunos otros elementos importantes que limitan o posibilitan, pues, de que el estudiante pueda en un momento dado, pues, terminar su tesis, ¿no? Entonces, otros datos interesantes que contempla este apartado son los siguientes. En cuanto al tipo de financiamiento con el cual los estudiantes sufragan su posgrado, con cuánto, quién, cómo lo van a sufragar. Y se observa que la mayoría lo hace a partir de recursos propios. El segundo tipo de recursos que más se utiliza son las becas de las propias instituciones que ofrecen, con un 36%, seguido por apoyos de recursos de empresas donde laboran los estudiantes, con un 25%, y un dato curioso, el apoyo con becas por parte del CONACYT fue del 17%, y que está muy cercano a ese porcentaje que tiene que ver con los posgrados que existen a lo mejor en el estado de Oaxaca, más o menos corresponde, ¿no? Y otras vías que están asociadas pues a diferentes maneras en cómo sufraga el estudiante, ¿no? Los estudios de posgrado. Otros datos interesantes que podemos ver aquí son los siguientes. Los costos de los programas son muy variables para esta región. Van desde los 2,400 pesos a más. Aquellos que llegan a costar 227,500 pesos en instituciones, sobre todo particulares, en aquellas universidades de mucho renombre, ¿no? Esto provoca que, si bien la media del costo está asociado a 93,836 pesos, la desviación típica más o menos sea de 55,067 pesos, es lo que cuesta el poder estudiar un programa de posgrado, ¿no? En la región sur-sureste. En relación al costo específico de la titulación, se estima que el promedio de la región sur-sureste está en torno a los 19,270, que es otro costo que también pues a veces es difícil cuando no se tiene de momento y hay que soltarlo a veces de un golpe para poder pagar los derechos, ¿no? Para poder tener pues el derecho de hacer tu examen de titulación. Pero pues hay instituciones en estas máximos y mínimos que en algunas cobran 1,000 pesos, pero hay otras que llegan a cobrar hasta 47,250 pesos, que también pues son costos muy exagerados, ¿no? Estos son los máximos y mínimos que podemos ver con estas instituciones. Bueno, pues con todo esto que acabamos de presentar, pues son todas esas características, son todos esos factores, son todos esos elementos que de alguna manera pues pueden ayudar o pueden limitar, repito, la iniciativa, el entusiasmo, las ganas del estudiante pues a seguir, ¿no?
la última parte que tiene que ver con la titulación, con la elaboración de su tesis. Entonces, son elementos que se van sumando gradualmente, ¿no? Bueno, de aquí me voy a ir rápidamente ya, porque ya nos estamos extendiendo del tiempo. Nos vamos a ir directamente a algunos elementos que se han encontrado en el caso de los tutores, que pueden de alguna forma limitar, ¿no? Sobre todo en la relación tutor-director de tesis con el estudiante, pues el éxito adecuado del proyecto de tesis que el alumno esté desarrollando, ¿no? Estos datos también fueron sacados de este estudio del COMEPO para que ustedes, si tienen el interés, pues puedan bajarlos y ver, ¿no? Estos son solamente algunos. Dejé fuera muchos otros que están ahí en el documento y solamente rescaté los que son aquellos que pudieran de alguna manera darnos una idea general. Entonces, bueno, el documento genera también que, indica también que la mayoría de los programas de posgrado, el 65% de los académicos no han realizado estudios de capacitación, actualización internacionales, mientras que un 2% de los programas educativos, más de la mitad de los profesores no ha hecho algún tipo de especialidad. Finalmente, en muchos de los programas de posgrado, el 87% ningún profesor inició estudios de posgrado en instituciones internacionales, mientras que solamente un 1% de los posgrados, más de la mitad de los profesores lo hicieron. Acorde al grado académico de los coordinadores de los posgrados, poco más del 10% tiene el grado de licenciatura, poco más del 50% tiene el grado de maestría y más del 30% solo tiene el grado de doctor. Ahora, un dato también interesante que esta encuesta encontró es precisamente el que voy a mencionar, que hay muchos programas de posgrado, maestría o doctorado, que dentro de sus académicos, y esto no es criticable, porque la experiencia puede a veces suplir algún tipo de documento, pero hay posgrados, sobre todo los muy técnicos, sobre todo en las áreas de ingeniería, en donde sus académicos tienen grados de licenciatura o de ingeniería, pero solamente en aquellos en donde hay asignaturas en donde se requiere de un conocimiento sumamente especializado. Y a lo mejor esas personas que por la experiencia que les ha dado el trabajo en la iniciativa privada, han podido adquirir ese conocimiento que a veces en las instituciones de educación superior no se adquiere por esas vías, es decir, la vía académica. Y por lo cual hay algunos posgrados a nivel maestría y muy poquitos a nivel doctorado en donde sus académicos tienen el grado de maestría perdón, el grado de licenciatura y el grado de ingeniería, pero son muy contados y vuelvo a aclarar en ciertas áreas, en ciertas materias muy especiales. Pero esto, bueno, pues también está asociado a muchas situaciones que tienen que ver pues con la demanda que hace falta de especialistas en ciertas áreas del conocimiento, sobre todo en las áreas tecnológicas, científicas, que están asociadas a la investigación. Por eso no es de extrañar que en algunos programas esté un ingeniero o un licenciado dando a esos niveles, pero repito, a esos niveles. Pero la gran mayoría de los académicos a los niveles maestría y doctorado, según lo que reporta precisamente esta encuesta, tienen el grado de doctor, la gran mayoría. Bueno, asociado a los datos anteriores se encontró otros factores agrupados a los perfiles y situaciones laborales de los docentes e investigadores que dirigen tesis de maestría y doctorado en instituciones públicas o privadas. Siendo estos, 1. El perfil del docente dedicado a un posgrado de investigación no le permite avanzar debido a la exigencia y sobrecarga de horas ante grupo. Y esto es una realidad. Muchos docentes, sobre todo aquellos que tienen tiempos completos o aquellos que están por asignaturas, que son pagados por asignatura, pues no tienen el tiempo muchas veces para poder dirigir una tesis, ¿no? Tienen que cubrir más horas grupo y hacer algún otro tipo de, a lo mejor, investigación o otro tipo de gestoría que propiamente dirigir tesis. Entonces son muy raros aquellos académicos que de alguna manera tienen pues a bien, ¿no? Aceptar la dirección de una tesis, porque también implica pues un poco de tiempo y muchas de las tesis o direcciones de tesis
no se pagan, ¿no? Las instituciones no las pagan. Son muy raras aquellas, sobre todo las particulares, que llegan a dar ahí un apoyo económico muy simbólico, pero que realmente no costea pues el tiempo y la dedicación que implica pues el dar una asesoría o dirección de tesis, ¿no? La falta también, en el punto 2, la falta de tiempos completos dedicados a la consolidación de los programas de maestría o de doctorado, es otro de los casos que implica precisamente este problema, ¿no? Que no se pueda dar la dirección de tesis. Entonces, bueno, está atribuido eso. Por otro lado, también la poca inversión del tiempo en labores de investigación por dedicarse más a la docencia en varias instituciones de educación superior, que es un fenómeno muy recurrente en muchas instituciones, ¿no? Que es un fenómeno constante. Bueno, entonces, y en un último que podemos agregarle a los directores de tesis, que está asociado precisamente pues a la pertenencia o no a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores. Y el académico que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, de alguna manera, pues tiene una serie de responsabilidades que está asociada directamente a una serie de actividades muy diversas que tiene que cumplir para poder mantener su nivel, ese nivel que de alguna manera muchos de ellos pues lo hacen a veces por situación económica, porque son sobresueldos, pero que pues tienen que cumplir con muchas tareas que están asociadas pues a dar clases, a hacer gestoría, a hacer tutorías, a investigación, dirección de tesis, publicación de libros, publicación de algún otro tipo de material. Y si esto lo sumamos en horas de día, pues simplemente no da el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se ha creado es un fenómeno muy, pues vamos a verlo así, pervertido dentro de lo que es el Sistema Nacional de Investigadores. Y esta perversión está asociado a que pues los que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y están dirigiendo a lo mejor una tesis de doctorado, pues a ese que es de doctorado, ese estudiante le dice, a ver, ahora dirígete tú o ayúdame a dirigir esta tesis de maestría que también tengo aquí. Entonces se convierte como que en una situación así media compleja de encubrimiento, yo me ayudo, tú te ayudas, hacemos esto, y lo que no se cuida muchas veces es la calidad precisamente de los productos, que en este caso son las tesis, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno muchas veces muy acentuado en aquellas instituciones, sobre todo en las públicas, en las grandes universidades, en donde los miembros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, sobre todo los que están en el nivel 2 y en el nivel 3, bueno, pues ahí tienen que tener una producción académica muy extensa y profunda. Entonces, pues se tienen que apoyar a veces ellos mismos pagando con esos sobresueldos a sus ayudantes para que puedan pues sacar todo ese trabajo. Y pues uno se preguntaría, bueno, pues en dónde tienen pues el tiempo suficiente como para poder también dirigir tesis de maestría, doctorado, licenciatura. Entonces uno pues se queda pensando también, ¿no? Bueno, tendrán pues esa dedicación que debería tener pues un documento. Pues no lo sé, pues ya serían cada uno de ellos quien responderían, ¿no? Bueno, vámonos con lo que es ya la última parte que tiene que ver con estos factores. Y estaríamos entrando a los factores endógenos que son propios al estudiante. Yo, para poder sintetizar estos factores, construí, si lo queremos ver así, este modelo, esta función que tenemos ahí, que representa el éxito de titulación de un estudiante a partir de la conjunción de estas variables que de alguna manera son las que de alguna forma inciden de manera directa con el estudiante en el éxito o no, pues de que termine en los tiempos razonables pues su titulación, y de alguna manera ya lo explicamos también hace unos momentos, ¿no? Entonces ahí tenemos pues esta función y ahí tenemos las variables que cada una de ellas tiene pues su explicación. Por ejemplo, CE es la condición económica del estudiante, V las condiciones de la institución de educación superior donde cursan los estudios y que está asociado a todo lo que ya explicamos anteriormente, el tipo de programa que ofrece la institución, si tiene opciones, si es flexible, todo lo que ya vimos anteriormente, el género tiene que ver con G, del estudiante y las condiciones asociadas a él. Ya habíamos platicado que no es lo mismo ser
estudiante de maestría o de doctorado, hombre o mujer, por las diferentes condiciones que habíamos señalado, las relaciones que se tienen, perdón, me faltó una, la edad del estudiante en el momento de cursar los estudios, también ya lo habíamos señalado, no es lo mismo cursar estudios de licenciatura a lo mejor a una edad de los 17 a los 21, 22 años, que no se tienen responsabilidades, a la edad que muchas veces los estudiantes en promedio es que va desde los 25 hasta a veces los 55 años, porque ya se tienen otro tipo también de responsabilidades. Entonces, la edad del estudiante también es un elemento importante a considerar. También tenemos aquí, pues, la relación que tiene el director de tesis. Bueno, cómo es la relación en cuanto a frecuencia, cuánto tiempo dedican a la asesoría, los lugares donde se ven, si en la revisión se regresan las observaciones indicadas, si el estudiante de alguna manera hace los cambios necesarios también para poder avanzar en el documento, si esa relación también establece una relación en cuanto al tiempo asociado a un cronograma de actividades que se ajuste entre el director de tesis y el estudiante para ir avanzando. Bueno, son algunos de los elementos que nos ayudan a crear indicadores para poder a lo mejor cuantificar si el estudiante está o no cumpliendo y avanzando, ¿no? Y también los títulos de grado a obtener. Decíamos, no es lo mismo estudiar maestría o doctorado, porque cada una de ellas tiene un nivel diferente de exigencia. También otra de las variables que estamos aquí contemplando tiene que ver con la personalidad y aspectos emocionales del estudiante, que también ya habíamos señalado al inicio de la charla, y finalmente el tiempo de dedicación de la tesis. Todos estos elementos que acabamos de señalar, bueno, pues están aquí explicados en la presentación, que tiene que ver con una desagregación de esas características que vienen, pues, explicativas a todo esto, que vienen agregadas a esta ecuación, que es esta ecuación para el logro y el éxito de la titulación de un estudiante. Entonces, bueno, ¿a dónde estamos llegando ya para ir cerrando esta charla? Bueno, de todas las variables antes contempladas, se conjugan en la función que se presentó para sacar una estimación de las probabilidades de éxito de poder concluir en un tiempo razonable la tesis de grado que permita obtener el grado respectivo. Entonces, aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, la misma estructura, la misma ecuación, y bueno, haciendo la ponderación, y si esto lo corriéramos en un modelo matemático, pues esto nos llevaría necesariamente a que cada una de las variables que estamos considerando tenemos que sacar sus indicadores. Cada indicador a lo mejor me permite construir un ítem para poder ir sacando información a través de cuestionarios de consulta, para ir haciendo una estadística, y a lo mejor esta estadística ya nos estaría llevando precisamente a la creación de una probabilidad de qué tanto el estudiante tiene posibilidades de titularse en un corto plazo, es decir, antes de 6 meses, dependiendo de sus propias características, ¿no? Y de las características, pues, que rodean al estudiante, como es esa relación que tiene con el tutor, pero también con esa relación que tiene con la institución de educación superior en donde cursó sus estudios, ¿no? Entonces, quiero aclarar también que existen muchos modelos, como el que estoy presentando. Algunos contemplan otro tipo de variables, algunos dejan estas variables, algunos incluyen estas, pero algunos otros incluyen más variables y hacen más o menos compleja este tipo de modelos para poder en un momento dado estimar eso que es la probabilidad de éxito o fracaso. Y recuerden ustedes, la probabilidad pues la podemos medir entre 0 y 1, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está precisamente. ¿Cómo concluimos? Bueno, ¿cómo vamos a concluir ya para terminar esta charla? Pues el enfoque asumido en el trabajo trató de conjugar los factores endógenos y exógenos, más probables que potencializan el éxito o fracaso del estudiante de posgrado para la culminación de su tesis de investigación en un tiempo razonable. El modelo buscó también evidenciar que las variables consideradas pueden estar en control o no de los estudiantes en forma parcial cuando se trata de las condiciones y características que poseen
las instituciones de educación superior, que serían las variables exógenas. A partir de la información que se mostró, fue posible identificar y sistematizar solo un conjunto de aspectos, variables, factores ocultos que las instituciones, directores de tesis y los propios tesistas tienen como fortalezas, amenazas o debilidades y que limitan la culminación del trabajo recepcional. Será el trabajo en conjunto de estos actores, instituciones de educación superior, directores de tesis y estudiantes de posgrado, los que puedan autoanalizarse y trabajar sobre las probables variables que afecten el trabajo de investigación y desarrollo de los tesistas. Bueno, para poder hacer este trabajo que estamos aquí presentando, porque el trabajo se hizo de manera escrita, esto es solamente una parte del trabajo, este trabajo que se está presentando, se hizo un artículo de él, posteriormente lo vamos a publicar en alguna revista científica, para que pues haya pues también parte de este producto. Se utilizó pues parte de esta bibliografía que se les está mostrando, ¿no? Entonces toda esta información que se dio a conocer no es información que venga sacada de la manga, sino que toda esta información, bueno, pues ahí están los datos, los textos, ahí están las estadísticas, los diagnósticos que nos permitieron pues pintar esta realidad que estamos viviendo hoy en la actualidad y que es parte precisamente en el caso de la realidad de Oaxaca, de la región sur, pues esto que es el problema de los estudiantes de posgrado. Bueno, pues estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, hay algún comentario, con todo gusto, estamos para escucharlos. Y bueno, pues es parte de lo que habíamos señalado en inicio, pues esta idea es pues presentarles, ¿no?, una realidad que es la realidad pues de lo que es la educación superior. Adelante, compañeros, compañeras, compañeros. Maestro Ricardo, habla la doctora Ia. Buenas tardes, doctora, a sus órdenes, me da gusto. Hola, muy buenas tardes. Pues primero felicitarlo, excelente trabajo, metodológicamente también. Yo creo que se queda así como para la posteridad y el ejemplo para los compañeros del doctorado. Me agradó mucho su trabajo. Aquí el problema nada más es el tiempo, pero fíjese que entre estos factores endógenos y exógenos, y que algún día tendremos la oportunidad de platicarlo ya más ampliamente, están los aspectos dialécticos de la didáctica. Sí, ¿sí? Claro. Sánchez Puentes habla precisamente de, bueno, habló porque ya está afinado, pero habla precisamente de esta idea de, sobre todo a nivel de posgrado, trabajar el oficio del investigador y el oficio del pedagogo en términos de precisamente de la formación de doctores o de maestrantes, ¿no?, o de maestros. El primero, pues, es lo que está implicado, que se enseña al enseñar a investigar, y el segundo es cómo se enseña a investigar, porque este también es otro de los aspectos. Sé perfectamente bien de que su trabajo fue específico para los factores exógenos y endógenos, pero dentro de los exógenos e institucionales y tanto del personal académico, yo creo que sí hay que hacer énfasis en estos aspectos, ¿no? Y sobre todo también enfatizar la disgregación, teniendo en cuenta que cada campo disciplinario pues tiene su manera de problematizar la realidad. De allí que yo creo que en el claustro es necesario trabajar esta idea dialéctica, ¿no? Pues, maestro, lo único que me queda es nuevamente felicitarlo y agradecerle su amable charla, sobre todo a la institución que nos permite escucharlo. Sí. Gracias, maestro. Maestra. Muchas gracias, doctora Ia. Al contrario, es un gusto verla y compartir estas ideas. Gracias, maestro. En los seminarios que hemos podido coincidir, pues siempre ha sido ese el enriquecimiento, y creo que por lo menos en las dos instituciones en las que laboro de manera casual, como es la Santander, los fines de semana, cuando me dan los cursos y podemos ir a los seminarios, a los claustros, pues es representativo de esa importancia y mejora
y preocupación que tiene la Universidad Santander por hacer, ¿no? Sí. Los programas que se ofrecen o que oferta, pues tengan esa calidad. Creo que esa parte es importante. Por el otro lado, pues también en la UTM formamos parte de cuerpos académicos, Sí. tenemos algunas reuniones para ir actualizando contenidos de algunas asignaturas a las que damos. Y bueno, la UTM ha hecho también su esfuerzo importante, está en un proceso también de construcción. No es fácil también para las dos instituciones a las que hago alusión, el poder estar dentro del PNPC, es mucho el trabajo y bueno, pues la idea sobre todo es de que pues todos contribuyamos, sobre todo para la mejora de algo tan querido como es nuestro estado, ¿no? Que al final las siguientes generaciones son las que van a tener el beneficio pues de este conocimiento que pueda ser aplicado. Entonces, maestra, pues yo le agradezco, doctora, No, también al contrario. su preocupación, su asistencia y bueno, pues a las autoridades de la institución, pues de que hayan tenido la iniciativa de hacer estos webinar y bueno, pues felicidades también para la institución. Si hay alguna otra pregunta, compañeros, compañeras. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, alguna intervención, pues aquí damos por concluido este webinar, esperando que pues haya sido de su interés y bueno, pues nos estaremos viendo más adelante. Los muchachos que están de Ingeniería Industrial de la UTM, pues lo que les espera después de terminar la carrera, bueno, pues tiene que ser la maestría a fuerzas. Chicos, tienen que darle fuerte, porque como mencioné al inicio de la charla, ya el nivel licenciatura, ingeniería, en estos tiempos ya no es suficiente. Ya tienen que pensar que sus estudios y su vida universitaria, pues ya no es a 5 años, sino a 7, 8 años más, y tienen que hacerse de esa idea. Entonces, bueno, conocer este tipo de temas, pues los va a llevar después de la UTM a buscar opciones distintas según sus intereses, sus especialidades, que en algún momento dado vayan encontrando y vayan desarrollando. Bueno, pues hasta aquí doy por terminada esta charla. Les agradecemos, que tengan muy buena tarde, cuídense ustedes, no salgan, ya que la pandemia pues no ha bajado su intensidad y bueno, pues estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, recuerden, me pueden localizar por el Face y estamos a sus órdenes. Que tengan bonita tarde, nos vemos. Hasta luego.